El tema de hoy es Introducción al lenguaje misterioso del Sol. Cuando los clanes comprendieron y usaron a su favor el lenguaje misterioso del Sol, dejaron de ir y venir por todos lados para dormir, vivir y alimentarse. Es decir, dejaron de ser nómadas. Sí, el Sol nos habla y nos enseña todos los días, desde que se asoma por el oriente hasta que se oculta en occidente. Su lenguaje hacia nosotros no es con palabras. Nos enseña con nuestra propia sombra. Todos los días y a distintas horas, nuestra sombra cambia y es la enseñanza del Sol que hemos olvidado, excepto las comunidades originarias, nuestros abuelos, ancestros, porque ahora le damos cero importancia. Solo con la observación y el análisis minucioso, lento y por años prolongados de la salida del Sol, los clanes pudieron aprender ese lenguaje que les permitió pasar de nómadas a comunidades sedentarias. ¿En qué consistió ese aprendizaje de la salida del Sol y el ocaso del Sol? Imaginemos a una persona del clan que su vida la dedicó a observar diariamente y en un solo punto geográfico la salida del Sol y el ocultamiento del Sol. Un punto geográfico que podría haber sido sobre una montaña o una planicie sin obstáculos para apreciar el diario amanecer y atardecer. Para no perder el punto diario de observación, posicionó su cuerpo en ese lugar y lo identificó con una piedra, que le sirvió también para sentarse alimentando la paciencia. Y estableció otros puntos de referencia frente a él, otras piedras, para identificar el lugar exacto de la salida del Sol en ese día y en los subsecuentes. Y puntos de referencia posteriores a su espalda, para ubicar el lugar exacto de la posición del Sol en el ocaso. De las piedras frente a él, y hacia la de observación, se ayudó con una caña de maíz o de carrizo, como este. Para alinear la ruta diaria del Sol que nace todos los días y se desplaza en la jícara celeste como un ave, para también dormir todos los días al caer la noche. Pasa el Sol. Observó que la salida del Sol paulatinamente va recorriéndose de derecha a izquierda hasta llegar a un punto de inflexión o de regreso al lugar inicial. Y de este continúa su recorrido a la derecha hasta que también en un punto determinado regresa hacia el punto original. Este es el punto de observación, el punto de referencia. Se va deslizando hacia la izquierda y va regresando hacia la derecha y continúa regresándose. Durante milenios, ese lenguaje del Sol lo relacionó con el movimiento de la sombra del observador. Cargada atrás,
Y al frente, cuando amanece y cuando anochece. A la derecha y hacia la izquierda. Con ese transitar, identificó con exactitud los cambios del clima que ahora conocemos como primavera, verano, otoño e invierno. Y nació la matemática y la agricultura como actividad fundamental de existencia. Nació el mito de Shpiyakoq, la 2 veces abuela, guardadora primigenia de la cuenta de los días o calendario solar. Y su pareja es Shumukané, el 2 veces abuelo, mencionados ambos en el Popol Vuh. Al pasar el tiempo, milenios, otros observadores registraron movimientos finos del Sol, en forma de zigzag, que tiene en su salida y en su desplazamiento por la jícara celeste. Identificó los extremos de ese recorrido como los puntos del solsticio de verano y de invierno, al extremo izquierdo. Y el ocaso, o mitad del recorrido, lo identificó como los equinoccios de primavera y otoño. Y en el extremo derecho, el solsticio de invierno. Al revés, debajo del ecuador. Verano, invierno. Cuatro puntos o vértices claves de la salida del Sol. 2 solsticios, 2 equinoccios. Que sin duda, al conocerse, crearon una revolución sin paradigma a todos los individuos de Anáhuac. Y el hombre dejó de ser sedentario para convertirse en cósmico. Alineó viviendas e infraestructura conforme al recorrido del Sol. Desarrolló la matemática con puntos y palitos. Las piedras, cada piedra, y los carrizos como palitos. Aquí es interesante. 365 piedritas y 365 carrizos o cañas. Difícil de manejar. Manejó la agrupación de carrizos y de piedritas. 5 piedritas hacen un carrizo. Otras 5 hacen otro carrizo. Y en los pies, cada dedo es una piedrita y cada pierna un carrizo. 5, 10, 15, 20. Claro, el símbolo 20 es distinto al carrizo y a las piedritas. Y nace el sistema de 20. Vigesimal, que desarrollaron perfectamente bien los nativos de Anáhuac. También, al desarrollar la matemática, nació la geometría. Puntos de referencia del Sol
con el observador. Se establece un triángulo. Detrás de él, en la posición del Sol, se establece otro triángulo. La parte superior del observador se establece otro triángulo. Y en la parte derecha del observador se establece otro triángulo. Nace la geometría. Y el análisis de los triángulos y los llamados vértices. De ello también nació la arquitectura. Ejemplo, los obeliscos o tótems, que sustituyeron al observador. Ya no necesitamos un observador para ver el sol. Ponemos un tótem, un obelisco, y con el manejo de la sombra establecemos en qué situación nos encontramos en materia de clima y de hora. Obeliscos o tótems, como los gigantes de Tula. Y también se desarrolló la construcción de tzecualis. Tzecualis, que tiene la función del obelisco, del tótem, es un reloj solar, pero es mucho más que eso. Tiene una profundidad enorme en su aspecto filosófico, el tzecuali. Ya lo veremos. Se desarrolló la agricultura y la cría de animales como ciencia. Pero, oh sorpresa, de ese movimiento del nacimiento del sol en forma de zigzag, los solsticios, identificó que es similar ese movimiento al movimiento de una serpiente sobre el agua al deslizarse hacia nosotros o sobre la tierra. Durante el tiempo. Entonces, el hombre cósmico decretó que el sol es la gran serpiente que se desplaza en el agua de la jícara celeste, que vuela en el cielo como un ave y por tanto tiene alas como el quetzal, que también parece serpiente al volar. Es más, al construir el tzecuali, sus escalinatas se diseñaron para ascender al tzecuali en zig-zag. Por eso los escalones son cortitos. Y en zig-zag para asimilar el movimiento que tiene el sol en la jícara celeste. Un movimiento serpentino. Sí. El sol
es una serpiente. Y las grecas que vemos en todas partes, en las zonas arqueológicas, representan el caminar de esa serpiente. También, en el amanecer, se observó que la sombra se carga detrás del observador. Aquí está el observador. Aquí está el amanecer. En el equinoccio y en los solsticios. 2 equinoccios, 2 solsticios. En el amanecer del solsticio de verano, 21 de junio, que es este. Al recorrer el sol su camino, la sombra del observador inicia y termina de esta forma. Y en el solsticio de invierno, 21 de diciembre, cuando el sol se carga hacia el sur, la sombra del observador adquiere esta forma. De esta forma, los antiguos habitantes de Anáhuac identificaron al ojo del sol como la elipse que recorre el sol en un año calendario. Y al observador de ese fenómeno se le consideró Lamartine, con su bordón de hombre sabio y maestro. Es el ojo del sol. Aquí está el observador, como si fuera iris. Si yo le agrego a Ometeotl y le pongo cejas, perfectamente saben a qué ícono me refiero. Pero sorpresa, en Anáhuac, este es el ojo del sol que identificaron mucho antes de que se haya identificado este. Es decir, el abuelo de este símbolo es este.
Es interesante observar, ya se asimiló, es interesante observar lo siguiente. Todos conocemos que la elíptica tiene dos ejes. El eje principal de la elíptica, que es este, es el recorrido del Sol de acuerdo al equinoccio. Vamos a pasar así. Y la elíptica se formó, ¿recuerdan?, por los solsticios. Entonces, el ojo transversal, generado por la sombra en los solsticios, nos indica esta figura, que dice mucho. El Sol sale, se mete, pasa por la izquierda la sombra, por la derecha la sombra y por la izquierda la sombra. Si ustedes me preguntan en estos momentos qué es la metafísica, porque lo que estoy presentando a ustedes es un ejercicio metafísico. En pocas palabras, les contestaría que la metafísica es la representación iconográfica de la existencia del ser y su tiempo. Como nos expresan estas figuras herméticas, nada entendidas y totalmente olvidadas en su contenido original. Etlamatini, con su bordón, se constituyó como el dador de luces o conocimiento a la comunidad, al chamán, a los sacerdotes y al tlatoani, porque fue él quien interpretó el lenguaje misterioso del Sol como la energía de Ometeotl, que impacta en el tonal y en el tonali de hombres y mujeres, como un soplo energético solar para el cuerpo y la mente. Sol. Viracocha en el idioma andino. Tonatio en el idioma náhuatl, que nace todos los días, llamado también Hun Apuguk, y un sol que duerme o sol de la noche llamado Hun Apubitiu en el idioma quiché. Todos un mismo sol, que sufre y se desangra como un ser vivo. Y todo el mito del sol en Anáhuac nos ilustra sobre su nacimiento y muerte. Ojo de Viracocha, de Tonatio, de Cucumatz, de Tezcatlipoca, de Quetzalcóatl y de Cuculcán, que representa la energía o alimento anual de Ometeotl a todos los seres vivos de la Madre Tierra en el transcurso de un año solar calendario. Recuerden, el conocimiento mitológico está en lo simple y en lo sencillo, como en nuestro ojo y en nuestra sombra.
Es cuestión de orientarnos y aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Los invito a que visiten el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México para observar a Ometeotl en la piedra que denomino Piedra del Ojo del Sol. Búsquenla, es hermosa, igual que todas las demás que ahí se encuentran. Y los invito también a que vuelvan a leer el Popol Vuh, Sin ojos nublados. Soy Manuel Salazar Razón. Desde el Secuali de Yaritac reciban un cordial saludo.